Igual 121 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos H. Esto es malo. Groudon también ha despertado. El rugido de Steven, lleno de terror y desesperación, fue completamente ahogado por la estática penetrante. La imagen en la pantalla del comunicador finalmente se congeló en una escena de un carmesí cegador y oscuridad, perdiendo la señal por completo. El corazón de Che se hundió con la pérdida de aquella señal, cayendo en un valle más profundo y frío que aquel mar de 10.000 metros de profundidad. Un solo Kyogre ya había sumergido al mundo en el preludio del apocalipsis. Ahora, agregando a Groudon a la mezcla, esto ya no era una simple película de desastres. Esto era el fin del mundo transmitido en vivo, y él mismo era ese desafortunado extra atrapado justo en el epicentro, incapaz de siquiera reclamar su lonchera. Regresa. Antes de que H pudiera recuperarse ante impactante noticia, toda la cueva marina dejó escapar un último y sobrecargado gemido. El pulso del origen de Kyogre no solo había forjado un atajo hacia la superficie. Había destruido por completo la frágil estructura interna de esta cordillera submarina. Innumerables grietas espantosas se extendían frenéticamente por el techo, las paredes y el suelo como una telaraña. Rocas gigantes de decenas de miles de toneladas caían como bolas de masa hervida en una olla, agitando olas turbias. El agua helada del mar se derramaba frenéticamente desde todas direcciones. La aterradora presión del agua y las caóticas corrientes formaban un vórtice letal que amenazaba con aplastar y sepultar todo dentro de la cueva. La roca a la que H se aferraba mortalmente era frágil como una galleta ante el derrumbe provocada por la ira del dios. Con un crack, se rompió en varios pedazos. Una enorme ola de agua lo arrastró instantáneamente y lo arrojó violentamente hacia una pared de roca afilada. He terminado. La mente de H se quedó en blanco. Ni siquiera tuvo tiempo de liberar a ningún Pokémon antes de que la sombra de la muerte lo envolviera por completo. En esa fracción de segunda crítica, una luz roja salió disparada automáticamente de su cintura. Gorgoteo. Se escucha un grito sordo, como si resonara desde tiempos antiguos. Ese fósil viviente que había vivido durante cientos de millones de años, Relicanth, bloqueó el camino frente a H con su enorme y duro cuerpo en el momento final. Estallido. Un Che sintió como si se hubiera estrellado contra una muralla gruesa pero resistente. Aunque seguía mareado y desorientado, el impacto letal fue compensado a la perfección por la piel de Relicanth, más dura que una roca. Abrió los ojos y vio los ojos firmes y eternos de Relicanth. Así era, no estaba luchando solo. Relicanth. Buen trabajo. Sácame de aquí. Un Che recobró el sentido al instante. Se aferró a la espalda de Relicanth como un pulpo. Esa espalda ancha y áspera se convirtió en la única isla segura en aquella zona de muerte en ese momento. Rugido. Relicanth emitió un gruñido bajo y movió su aleta caudal con fuerza. Como un submarino blindado, se impulsó contra las corrientes caóticas y las rocas que caían, dirigiéndose arriba río hacia la enorme brecha que Kyogre había abierto antes. ¡Bang! 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 Innumerables fragmentos de roca impactaron contra Relicanth, pero solo produjeron ráfagas de débiles chispas, incapaces de dejar ni siquiera un rasguño blanco en sus duras escalas. Verdaderamente una especie que no había desaparecido tras cientos de millones de años. Esta construcción era simplemente un scooter de movilidad para personas mayores de las profundidades marinas, ridículamente resistente. Sin embargo, el camino que tenían por delante pronto quedó completamente bloqueado por una masa de roca con forma de montaña que acababa de derrumbarse. Mar maldita. No podemos evitarlo. H se le encogió el corazón. Esta roca era demasiado grande. Con el tamaño de Relicanth, era imposible atravesar las grietas laterales. Y encima, más rocas se derrumbaban. No les quedaba mucho tiempo. Ya que no podemos rodearlo, entonces, ábrelo por mí. Crawdaunt. Un Che lanzó otra Pokéball. Una luz roja brillante y el robusto Crawdaunt, blanqueando sus enormes garras, apareció en la turbia corriente. En cuanto apareció, comprendió al instante las intenciones de su amo. Su enorme garra, con un brillo metálico, apuntó a la roca gigante que bloqueaba el paso. Máxima potencia. Aquajet. Rugido. Crawdaunt dejó escapar un grito violento cuando su habilidad activada.
Una densa energía de tipo agua se concentró frenéticamente en su gigantesca garra, formando un visible taladro azul agua que gira a alta velocidad. Al segundo siguiente, este golpe se estrelló violentamente contra la roca gigante. Auge. No hubo una explosión devastadora como se esperaba. Bajo la aterradora presión de las profundidades marinas, toda la energía se comprimió al máximo. La gigantesca garra de Crowdaund, como una máquina cortadora, perforó con fuerza un enorme agujero en la gigantesca roca. Innumerables grietas se extienden desde el agujero hacia los alrededores. Excelente trabajo. Relicant, es el momento. Usemos nuestra cabeza más dura para embestir. Rugió H. Gorgoteo. Relicant no dudó, su roqueada habilidad activada. Concentró todo su poder en su cabeza y, como un ariete, se estrelló con fuerza contra la roca gigante, que ya estaba llena de grietas. Crack rumble. Bajo el ataque de pinza de dos fuerzas internas y externas, la enorme roca finalmente se hizo añicos, convirtiéndose en innumerables fragmentos que fueron arrastrados a las profundidades por las violentas corrientes. Se había abierto por la fuerza un camino hacia la supervivencia. Cargar. Unche yacía sobre la espalda de Relicant mientras Crowdaund, como un guardia leal, navegaba por el flanco delantero, usando sus garras gigantes indestructibles para destrozar constantemente las rocas más pequeñas que bloqueaban su camino. Eran como un equipo de operaciones especiales con roles claros, representando una escena de velocidad y pasión en este estrecho escape de las profundidades marinas. Cuanto más ascendían, más aterrador se volvía el impacto del agua. Esta era la estela que dejaba el ascenso de Kyogre. Cada corriente turbulenta era suficiente para destrozar el acero. De repente, las pupilas de H se encogieron violentamente. Directamente encima de ellos, una enorme sección de la cúpula de la cueva, tan grande como varios campos de fútbol, se estaba desprendiendo por completo y los estaba presionando con una fuerza capaz de destruir el mundo. En el momento en que esa sombra se cernió sobre ellos, H sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo. Se acabó. Esta vez no hay dónde esconderse. Esta fue una desesperación absoluta e irresistible que fue suficiente para aplastarlos y convertirlos en pasteles de carne. Rugido. En ese momento crucial, Crowdaund lanzó un rugido de furia involuntario. De repente, aceleró y se precipitó bajo el techo que se hundía, levantando ambas garras como si intentara sostenerse con su propia fuerza. Una mantis intentando detener un carruaje. Sin embargo, fue este acto aparentemente demasiado confiado lo que le dio a Che menos de un segundo de oportunidad única de supervivencia. Antes de que esa enorme sombra los cubriera por completo, H vio un rayo de luz azul profundo del mundo exterior asomándose a través de una grieta en la pared de roca lateral. Era la salida. Relicant. Atraviesa. H le puso todas sus fuerzas para lanzar un último rugido. Los ojos de Relicant también brillaron con determinación. Impulsó su velocidad al límite, convirtiéndose todo su cuerpo en un torpedo indestructible de aguas profundas, y se estrelló violentamente contra esa grieta. Auge. Las rocas se hicieron añicos y de repente el campo de visión se abrió. En el momento en que irrumpieron por la grieta, un rugido estremecedor se escuchó desde atrás. La enorme cúpula se derrumbó por completo, engullendo y sepultando toda la cueva marina junto con la inquebrantable figura de Crowdaund, sumiéndola en una oscuridad eterna. Crowdaund. H giró la cabeza bruscamente, con los ojos a punto de estallar. Pero lo único que vio fue un vórtice turbio y masivo que se derrumbaba frenéticamente hacia adentro. Su compañero, para crearle una oportunidad de vivir, había sido abandonado para siempre en esa tumba submarina. Una oleada indescriptible de dolor y de ira brotó en su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera lamentar, una ola gigante aún más aterradora fue transmitida desde la superficie hasta estas miles de metros de profundidad del mar. El poder de esa ola era tan grande que incluso H, acostado en la espalda de Relicant, sintió una sensación de ingravidez como si el mundo estuviera girando. Levantó la cabeza y miró hacia la luz. Entonces fue testigo de la escena más impactante de su vida. El orgulloso submarino insignia del equipo Aqua, que era como una fortaleza submarina móvil, era ahora como un juguete de plástico barato, siendo levantado a la fuerza de las profundidades del mar por una corriente subterránea irresistible y elevándose hacia la superficie.
Inmediatamente después, una ola aterradora que ocultó el sol y era más grande que los límites de la imaginación humana descendió del cielo y se estrelló violentamente. Auge. Unche ni siquiera escuchó un sonido, porque el sonido simplemente no podía viajar a través de una fuerza tan aterradora. Solo vio cómo la nave insignia, que representaba la cima de la tecnología humana, se retorcía, desgarraba y aplastaba silenciosamente en cuanto tocó la ola gigante. Finalmente, fue completamente engullida por ese despiadado azul profundo, sin dejar ni un solo fragmento decente mientras era arrastrada hacia una fosa sin fondo. Un segundo antes de que el puente del submarino se hiciera añicos, le pareció ver que el rostro de Archie pasaba del fanatismo al terror y, finalmente, a la desesperación. Este hombre que se atrevió a controlar a un dios fue finalmente aniquilado por el dios que él personalmente había despertado, hundiéndose en el abismo eterno junto con todas sus ambiciones. Gorgoteo, gorgoteo, a Che le costaba respirar, sabía que tenía que salir a la superficie inmediatamente. Con la ayuda de Relicant, utilizó lo último de su fuerza para nadar hacia esa superficie caótica. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero en el momento en que finalmente atravesó la superficie, la vista ante sus ojos lo dejó completamente aturdido. No había cielo, ni sol, ni nubes. Solo caía una lluvia torrencial e interminable que parecía a punto de inundar el mundo entero. Cada gota era tan grande como una semilla de soja, y le dolía al golpearle la cara. Sobre su cabeza se cernían nubes oscuras como tinta espesa, presionando con tanta fuerza que le costaba respirar. En el centro de las nubes, un vórtice descomunal giraba lentamente, repleto de truenos y relámpagos como un castigo divino. Bajo sus pies ya no había un océano azul, sino un infierno negro que se agitaba como agua hirviendo, mezclada con innumerables remolinos y olas furiosas. Giró la cabeza con dificultad, mirando hacia la tierra. Vio el horizonte lejano envuelto en un carmesí ominoso, como sangre coagulada. Gruesos rayos de luz roja oscura caían desde ese cielo carmesí, como si quemaran la tierra. Lluvia torrencial eterna y sol abrasador insaciable. Kyogre y Groudon. Estos dos dioses creadores estaban usando toda la región de Oen como su tablero de ajedrez, lanzando su guerra que se había retrasado durante 1000 años. Unche recuperó al inconsciente Relicant y liberó a su Pelipper, luego quedó exhausto sobre la ancha espalda de Pelipper. Había sobrevivido. Pero el mundo parecía haber muerto. Frío, un frío que hiela los huesos. No vino del agua del mar, sino de una desesperación más profunda, capaz de congelar el alma. Unche yacía boca abajo sobre la ancha espalda de Pelipper, dejando que las gotas de lluvia, del tamaño de un frijol, le golpearan violentamente la cara y el cuerpo. No sentí el dolor. O mejor dicho, el entumecimiento que lo impregnaba todo le había hecho ignorar impactos físicos de tal magnitud. Su mirada recorrió vagamente la escena que tenía ante sí, a la que ya no podía llamarse mundo. Allá arriba había una oscuridad interminable. Nubes oscuras, tan densas que no se disipaban, parecían tinta agitada con fuerza y a punto de hervir. Colgaban increíblemente bajas, como si pudieran derrumbarse en cualquier momento y tragarse todo lo existente. Entre las capas de nubes, relámpagos de color púrpura oscuro danzaban como dragones y serpientes salvajes, surcando silenciosamente el cielo y trayendo momentos de una luz blanca y fantasmal, solo para ser absorbidos de nuevo por la oscuridad más profunda. La eterna lluvia torrencial era la única melodía bajo este oscuro dosel. Ya no era lluvia. Era el mar en el cielo, con sus presas rotas. Bajo sus pies se agitaba un infierno. El océano azul y tranquilo de su memoria se había desvanecido. En su lugar, olas negras y furiosas subían y bajaban como el aliento de un demonio infernal. Los picos de agua de mar eran fácilmente moldeados por el vendaval, para derrumbarse con un rugido al instante siguiente, formando aterradores remolinos capaces de devorarlo todo. Este era el reino divino de Kyogre, la manifestación de su ira sin fin. Unche giró el cuello con dificultad, mirando hacia la dirección donde debería estar la tierra en su memoria. Entonces vio una escena diametralmente opuesta a este reino divino, pero igualmente horrorosa. Al final del horizonte no había oscuridad, sino un rojo carmesí penetrante, ardiendo como el fuego del infierno. El cielo se había transformado en un día soleado por una fuerza invisible. No había ni una sola nube, solo un sol que parecía haber sido multiplicado por 10, emitiendo una luz siniestra que abrasaba toda la tierra como un hierro candente.
Un Che incluso pudo ver que, a lo lejos, los volcanes entraban en erupción uno tras otro. La imponente luz del fuego y la ceniza volcánica hacían que ese cielo carmesí fuera aún más horrible y violento. Rayos de luz roja oscura, aparentemente provenientes de las profundidades del manto, se extendían entre el cielo y la tierra. Ese era el poder de Groudon, transformando la tierra que favorecía. De un lado estaba el diluvio interminable, intentando sumergirlo todo. Por otro lado, estaba el sol abrasador e interminable que quemaba todas las cosas, intentando evaporarlo todo. Un azul profundo y carmesí formaron una zona de grieta clara pero que se erosionaba y colisionaba violentamente a lo largo del eje central del mundo. Oen, la región llamada Abundancia y Gracia, estaba en ese momento siendo dividida en dos por sus dos creadores. Jaja. Al contemplar este mítico cuadro del apocalipsis, H soltó de repente una carcajada. El sonido era ronco y débil, lleno de autodesprecio. Asientos VIP de primera fila para el fin del mundo, esta clase de suerte no la tiene cualquiera. En su mente, la imagen de la espalda de Crowdown sosteniendo resueltamente el techo pasó rápidamente, junto con la cara de Archie pasando del fanatismo a la desesperación, y el rugido final y aterrorizado de Steven cuando fue tragado por corrientes eléctricas. Los humanos, en su complacencia, se han elevado a la cima de la cadena alimentaria, llamándose los dueños de este planeta. Pero solo hoy H lo entendió realmente. Estos supuestos amos eran simplemente un grupo de pulgas ligeramente más grandes que parasitaban los cuerpos de los dioses. Con solo darse la vuelta, un dios desencadenó una catástrofe que redujo a polvo a todas las pulgas. Su ojo de perspicacia de nivel dios, la brigada de producción acuática de Oen de la que estaba orgulloso, su supuesta sabiduría de combate que superaba por mucho a la gente común, en este momento, todos parecían tan ridículos, tan impotentes. ¿Qué puedo hacer todavía? Un pensamiento surgió desde el fondo de su corazón como una serpiente venenosa. ¿Sí qué más podía hacer? Correr hacia la tormenta y gritarle a Kyogre. Por favor, detén la lluvia. O correr hasta el borde del volcán y gritarle a Groudon. Por favor, cálmate un poco. Deja de bromear. Dada su situación actual, por no hablar de desafiar a un dios, incluso una ola ligeramente más grande probablemente lo arrojaría a él y al Pelipper debajo de él al frío lecho marino para convertirse en alimento para peces y camarones. Abandonar. Encuentra una pequeña isla, escóndete y reza para que él no sea el desafortunado que queda atrapado en el fuego cruzado. Este mundo ya no era algo en lo que un simple entrenador humano como él pudiera interferir. La fatiga lo invadió como una marea y casi se tragó su conciencia. Estaba realmente muy cansado. Banco de iglesia. Justo cuando los párpados de H se volvían más pesados y estaba a punto de abandonar todo pensamiento, un grito débil pero ansioso resonó en su oído. Era el Pelipper que estaba debajo de él. Sintió que la vitalidad de su amo se desvanecía rápidamente. Este fiel compañero batió desesperadamente sus alas, ya exhaustas, luchando por levantar la cabeza y usando su pico para acariciar suavemente la mejilla de H. Un dolor agudo provenía de su ala. La conciencia del Che fue arrastrada bruscamente a la realidad por este grito y la leve sensación de dolor. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que las alas, antes blancas, de Pelipper habían sido desgarradas en múltiples partes por el vendaval. Un hueso del ala incluso mostraba una curvatura anormal. Había estado soportando el intenso dolor para sostenerlo. No fue solo Pelipper. En las Pokéballs en su cintura, Relicanth, Masquerain, Walrein, cada compañero había resultado gravemente herido en las batallas anteriores y había escapado. Y él, justo ahora, realmente había pensado en rendirse. Renunciando a estos socios que confiaron en él sus vidas y lo siguieron. En un instante, un fuerte sentimiento de vergüenza originado desde lo más profundo de su alma golpeó el corazón de H como un martillo pesado. Lo siento, Pelipper. Extendió una mano temblorosa para acariciar las plumas mojadas de Pelipper, con la voz entrecortada. Yo no me rendiré otra vez. Podría morir, pero no podría, como un cobarde, renunciar a la voluntad de sobrevivir frente a sus compañeros. En el momento en que se recompuso, ocurrió un milagro. El comunicador Pokémon en su muñeca, que llevaba mucho tiempo sumergido en agua de mar con la pantalla completamente negra, emitió de repente un leve zumbido. La pantalla cobró vida milagrosamente. Una señal intermitente, mezclada con fuertes interferencias eléctricas, fue enviada a la fuerza.
No era una comunicación en tiempo real. Era más bien como un mensaje de coordenadas cifrado que se repetiría indefinidamente. Che prácticamente se apresuró a llevar el comunicador a sus ojos, protegiendo la débil pantalla con sus manos por temor a que se rompiera por completo en el siguiente segundo. La señal era intermitente y el mapa en la pantalla parpadeaba de forma inestable, pero finalmente logró capturar una ubicación marcada en rojo brillante y un nombre de lugar borroso. Coordenadas. 126, 8E, 8, 5N. Ubicación. Sooctópolis, ciudad. Ciudad de Sooctópolis. Es Steven. Este pensamiento, como un rayo, iluminó instantáneamente la mente caótica de H. Steven seguía vivo. No murió en el volcán de Ciudad Sooctópolis. Además, había enviado coordenadas. Eso significaba que tenía un plan. Tenían un punto de encuentro. En este mundo que se había vuelto completamente loco, aún quedaba un lugar relativamente seguro. Ciudad Sooctópolis, la ciudad construida dentro de un antiguo cráter de meteorito, rodeada de montañas con un terreno único, había sido un refugio de inundaciones y sequías en tiempos antiguos. Esperanza. Esta palabra, que parecía increíblemente lujosa hace apenas unos minutos, se transformó en el objetivo más concreto y real en este momento, inyectada ferozmente en el corazón casi marchito de H. Peliper. Por primera vez en este mundo donde solo había viento, lluvia y relámpagos, la voz de H volvió a tener fuerza. Espera. Tenemos un objetivo. Vuela en esa dirección. Vamos a Ciudad Sooctópolis. Grabó firmemente en su mente el débil mapa de navegación del comunicador, luego identificó la dirección, apuntando hacia la parte más caótica y peligrosa del cielo donde el azul profundo y el carmesí se entrelazaban. Banco de iglesia. Peliper dejó escapar un grito agudo. Parecía sentir el espíritu renovado de lucha de su amo. Ignorando el intenso dolor en sus alas, luchó por ajustar su dirección y voló contra el viento hacia ese singular lugar de esperanza. Más adelante se alzaban vendavales, olas gigantes y un sinfín de Pokémon oceánicos llevados al frenesí por el trastorno ecológico. Pero en los ojos de H ya no había confusión ni retraimiento. Solo había el brillo indomable y feroz de un sobreviviente. El viento era salado. La lluvia era un pescado. Aferrado a la espalda de Peliper, H se sintió como un trapo arrojado al tambor de una lavadora, sometido a una sesión de tortura que combinaba lavado intenso, remojo en salmuera y centrifugado frenético. La lluvia torrencial e incesante formó una cortina de agua hermética que aprisionó al mundo entero en su interior. La visibilidad era de menos de 10 metros. En esa oscuridad total y caos donde uno no podía ver su propia mano, lo único que guiaba el camino era la coordenada firmemente grabada en la mente de H. La de Steven que representaba su última esperanza. Peli. Bajo él, Peliper dejó escapar un grito sordo y cansado. Sus alas, que deberían haber sido blancas y ligeras, ahora pesaban muchísimo por estar empapadas por el vendaval y la lluvia. Cada aleteo era como arrastrar dos montañas invisibles. El dolor agudo de las articulaciones de sus alas hacía que su postura de vuelo empezara a tambalearse. Ánimo, Peliper. Che acarició suavemente el cuello húmedo de Peliper con sus manos rígidas y congeladas, intentando transferir su escaso calor corporal a su compañero. Solo un poco más, pronto llegaremos. Ni siquiera creía en sus propias palabras. La ciudad de Sooctópolis sonaba cercana, pero en este océano completamente distorsionado por la ira divina, donde incluso el sentido del espacio se había vuelto borroso, cada metro de progreso se sentía como una apuesta de alto riesgo con el segador. Auge. Justo entonces, en la superficie del mar a su izquierda, un pico de montaña hecho de agua de mar, de decenas de metros de altura, se alzó abruptamente sin previo aviso. Luego, destrozado por el vendaval, se derrumbó con un rugido. Esas olas aterradoras, como 10.000 bestias gigantes en estampida, avanzan hacia su posición. Peliper. A la derecha. Tiren hacia arriba. Las pupilas del Che se encogieron de repente mientras prácticamente gritaba la orden. Peliper explotó con todo su potencial, ignorando el agudo dolor de unas alas que parecían a punto de romperse. Se inclinó bruscamente y luego ascendió con todas sus fuerzas. La enorme cresta de la ola casi rozó las plumas de su cola al pasar. La aterradora corriente que levantaba la ola era como incontables manos frías que tiraban de ellos desesperadamente, intentando arrastrarlos hacia ese abismo negro y agitado.
La persona y el pájaro trazaron un emocionante arco a través de la tormenta, evitando por poco el golpe letal. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. H se obligó a calmarse. Sabía que ese tramo de mar ya no era el que conocía. El despertar de Kyogre no solo había cambiado el clima, sino que también había despertado los instintos más primitivos y salvajes del océano. Aquí, la ley de la selva fue magnificada innumerables veces. Efectivamente, al segundo siguiente de estabilizarse, la superficie del mar debajo explotó de repente. Varias siluetas enormes, como balas de cañón disparadas desde un barril, operaron de las olas agitadas. Su objetivo no era H en el cielo, sino ellos mismos. Eran varios gigantes Wailord y un grupo aún más grande de Sharpero. En circunstancias normales, estos Pokémon se habrían mantenido en un delicado equilibrio ecológico. Pero ahora, bajo la influencia del caótico poder divino de Kyogre, habían perdido por completa la razón. Solo la matanza primitiva y la tiranía permanecían en sus ojos. Los Sharpedo eran como un escuadrón suicida frenético, usando sus cuerpos de piel áspera para embestir sin miedo al Wailord. Mientras tanto, el Wailord emitía rugidos sordos, creando olas imponentes con cada giro que lanzaba a varios Sharpedo de vuelta a las profundidades marinas. La sangre se diluyó rápidamente por la lluvia torrencial. Miembros amputados y restos flotaban en la superficie del mar. Este mar se había convertido en un gigantesco campo Asura sin reglas. Unche observaba con el corazón acelerado. Inmediatamente ordenó a Pelipper que se detuviera de nuevo, intentando mantenerse alejado de este frenético campo de batalla. Su condición era terrible, y todos sus compañeros estaban gravemente heridos. No podía dejarse atrapar en una batalla sin sentido en un lugar como este. Sin embargo, los problemas siempre quisieron venir a tocar a la puerta. Mientras se desviaban con cautela, un extraño grupo de arrecifes apareció en la cortina de lluvia que tenían delante. Se les llamaba arrecifes por su textura dura como una roca y su enorme volumen. Pero, en realidad, estos arrecifes se movían lentamente por el mar de forma extremadamente descoordinada. El corazón del Che saltó a su garganta. Esos no eran arrecifes. Pelipper también percibió el peligro y lanzó una alarma aguda. Casi simultáneamente, esos arrecifes se movieron. Todos asomaron sus cabezas bajo la superficie del mar. Cabezas horribles con mandíbulas gigantes y dentadas. Era un grupo de Dreadnought. Cada uno era comparable en tamaño a un camión pequeño. Sus horribles y ásperos caparazones estaban cubiertos de profundos arañazos, como si hubieran sobrevivido a innumerables batallas brutales. Sus ojos ya no eran de un color normal, sino que estaban cubiertos por un siniestro resplandor azul oscuro, como el de las profundidades marinas, lleno de locura y violencia sin límites. Este grupo de fortalezas móviles, completamente enloquecidas por el poder de Kyogre, habían bloqueado completamente la ruta. ¡Maldita mar! Unche maldijo en voz baja e inmediatamente le ordenó a Pelipper que se diera la vuelta. Pero ya era demasiado tarde. Rugido. El Dreadnought líder, el más grande de todos, abrió repentinamente sus grifos sangrientos. Una columna de agua comprimida, más densa y rápida que cualquier hidrobomba. Unche jamás vio atravesó la cortina de lluvia como un cañón láser y disparó directamente hacia ellos. Pelipper. Esquívalo. Pelipper reaccionó rapidísimo con un giro lateral extremo. La aterradoramente potente hidrobomba casi le rozó el vientre. El flujo de aire resultante le provocó un escozor en las mejillas a H. El hecho de fallar el ataque solo hizo que el Dreadnought se volviera aún más frenético. No parecían conformarse con atacar solo desde el agua. Varios se sumergieron y, aprovechando la fuerza de una ola gigante, saltaron del mar como torpedos. Abrieron sus enormes mandíbulas, capaces de destrozar acero con facilidad, y se lanzaron hacia el Pelipper en pleno vuelo. No es bueno. La expresión del Che cambió drásticamente. Su ventaja aérea se desvaneció ante estos lunáticos con un poder de salto increíble. Pelipper batía sus alas desesperadamente, maniobrando en el aire para esquivar los letales ataques desde abajo. Pero su resistencia se consumirá rápidamente. Peor aún, los Dreadnought que permanecían en la superficie del mar tampoco estaban inactivos. Parecían haber formado una táctica tácita, disparando continuamente bombas hidroeléctricas y tumbas de roca desde varios ángulos, comprimiendo paso a paso el espacio de maniobra de Pelipper. Estallido.
Una tumba de roca del tamaño de una cabeza finalmente atravesó el límite de evasión de Pelipper y se estrelló con fuerza contra su ala herida. Peli. Un grito de agonía resonó a través del viento y la lluvia. El cuerpo de Pelipper se inclinó bruscamente. Su postura de vuelo ya no era sostenible. Como una cometa con la cuerda rota, cayó hacia la superficie del mar, sembrada de trampas mortales. En ese momento, el corazón de H se enfrió. Abrazó con fuerza el cuello de Pelipper. En medio de la violenta caída, vio que abajo, el líder Dreadnought ya había abierto sus gigantescas fauces, esperando a que cayeran en su trampa. Aquellos ojos oscuros, que parpadeaban con una luz azul frenética, estaban llenos de codicia sanguinaria. ¿Se acabó? No. Nunca. Ya que no podemos esquivar, dejemos de esquivar. El momento antes de que su cuerpo tocara el mar, una luz feroz idéntica a la del Pokémon furioso brilló en los ojos de H. En ese momento, la Pokéball en su cintura pareció sentir la inquebrantable intención de batalla de vida o muerte de su amo y comenzó a vibrar levemente. ¿Quieres comernos? Una curva fría y provocativa se curvó en la comisura de la boca de H. Solo tengo miedo de que tus dientes no sean lo suficientemente fuertes. De repente extendió la mano y agarró la Pokéball en su cintura que representaba la lanza más afilada de su brigada de producción acuática de Oen. Salgan. Muéstrenles a estos tipos quién es el verdadero matón de este mar. Su cuerpo estaba cayendo. El vendaval aullaba en sus oídos y la lluvia helada se sentía como innumerables agujas de acero pellizcando su piel. Abajo, el líder de los Dreadnought abrió sus fauces abisales. En sus ojos enloquecidos, que parpadeaban con una misteriosa luz azul, ya se reflejaba la sombra de su pequeña presa. Una situación desesperada. Sin embargo, en el rostro de H no se podía ver ni un rastro de miedo. En cambio, había una locura y una crueldad que emanaban de sus huesos. La reacción de alguien acorralado. ¿Quieres comernos? Una curva fría y provocativa se forma en la comisura de su boca. Solo tengo miedo de que tus dientes no sean lo suficientemente buenos. Salgan. Que vean quién es el verdadero matón de este mar. Una Pokéball roja y blanca fue arrojada violentamente desde su cintura. Justo antes de que su cuerpo tocara la superficie del mar, de repente apareció una luz roja. Rugido. Un rugido sanguinario y violento atravesó el viento y la lluvia. Una elegante figura azul y blanca similar a un torpedo salió disparada de la luz roja, apareciendo precisamente debajo de H y atrapando su cuerpo que caía de manera constante con su espalda cubierta con una áspera piel de tiburón. Sharpedo. Peli. Casi al mismo tiempo, el exhausto Pelipper dejó escapar un grito lastimero y H lo recuperó rápidamente y lo devolvió a su Pokéball. Su misión estaba cumplida. Y ahora, era hora de cazar. Auge. La aparición del Sharpedo pareció enfurecer por completo al líder Dreadnought. Cerró sus enormes grifos, creando una ola gigantesca al abalanzarse sobre la criatura que se atrevió a robarle la comida. Buen momento. Acostado sobre la espalda de Sharpedo, H agarró firmemente su aleta dorsal con una mano y señaló al gigante con forma de fortaleza en movimiento con la otra, dejando escapar de su primer rugido de potencia en este océano apocalíptico. Sharpedo. A la carga. Muéstrales qué demonios significa velocidad y pasión. Rugido. Sharpedo dejó escapar un rugido emocionado y agitó su aleta caudal. Aumento de velocidad habilidad, activada. No fue necesario ningún calentamiento. En esta eterna lluvia torrencial de nivel de desastre creado personalmente por Kyogre, cada célula del cuerpo de Sharpedo estaba vitoreando y saltando de alegría. Debajo de él, una explosión de agua pulverizada blanca explotó instantáneamente. Todo su cuerpo, como una flecha lanzada desde un arco, no retrocedió sino que cargó directamente hacia el enorme Dreadnought. Sus tamaños eran completamente desproporcionados. Uno de ellos era un tanque pesado que pesaba varias toneladas. El otro era un asesino de aguas profundas, flexible y elegante. Para el líder Dreadnought, este comportamiento no era diferente a un huevo golpeando una piedra. Sin embargo, justo un segundo antes de la colisión, la figura de Sharpedo se desdibujó repentinamente. Con un desplazamiento lateral casi invisible y extremadamente pequeño, pasó como un rayo, rozando apenas el caparazón del Dreadnought, cubierto de horribles púas.
El enorme cuerpo del líder Dreadnought se hundió en el mar debido a una fuerza excesiva, provocando enormes salpicaduras. Cuando estabilizó su forma y buscó furiosamente a su objetivo, se encontró con los dientes afilados de Sharpedo, que ya habían girado a su lado, brillando con una luz fría y sombría. Crujido. Grieta. Un crujido que duele los dientes. La boca llena de dientes afilados de Sharpedo mordió con fuerza la relativamente frágil articulación de la pata trasera del líder Dreadnought donde se encontró con el caparazón. El ataque de tipo siniestro fue súper efectivo contra el tipo agua/roca. Dreadnought. Rugido. El líder Dreadnought dejó escapar un rugido de dolor, girando su cuerpo frenéticamente para sacudirse al persistente atacante. Pero Sharpedo no se moró después del golpe exitoso. Se soltó al instante, aceleró nuevamente y desapareció entre las turbias olas. Por un momento, solo el enfurecido líder Dreadnought permaneció en la superficie del mar, con una herida profunda en su pierna que revelaba el hueso. Muy bien hecho. Un Che gritó emocionado. Esta era su Sharpedo. Este era el verdadero poder del Speed Burst. H bajo habilidad la lluvia. Con el tiempo suficiente, se convertiría en el fantasma más aterrador de este océano, más rápido que la luz misma. Rugido. 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 La herida del líder ascendió por completo la furia de toda la manada Dreadnought. Docenas de enormes Dreadnought se acercaron desde todas direcciones, rodeando a Che y Sharpedo. Una lluvia de potentes hidrobombas y tumbas de roca cayó como un denso fuego de artillería, cubriendo el cielo. ¿Crees que los números funcionarán? H se burló y su espíritu de lucha aumentó. Entonces déjame mostrarte mi brigada de producción acuática de Oen. Todos, a moverse. Es nuestro campo, que empiece la fiesta. Se lanzaron 3 Pokéballs más en sucesión. Las luces rojas destellaron y 3 figuras entraron resueltamente en este violento campo de batalla. Uno era un Crawdaunt agitando sus garras gigantes, una exhibición de estética violenta. Uno era un Walrein cubierto de grasa espesa, que parecía un iceberg en movimiento. Uno era una mascarada que agitaba sus 4 delgadas alas como un hada fantasmal. Auge. Varias bombas hidráulicas impactan con precisión al recién llegado Masquerain. Sin embargo, Masquerain apenas se balanceó en el aire antes de que una suave luz verde brillara en su cuerpo. El daño de las hidrobombas se estaba curando a un ritmo visible. Plato de lluvia capacidad. Bajo esta eterna lluvia torrencial, siempre y cuando no fuera eliminado de un solo golpe, era el acosador aéreo más molesto con resistencia infinita. Masquerain usa viento plateado para inmovilizarlos. Crawdaunt, destroza esos caparazones de tortuga uno por uno para mí. Walrein, rayo hielo, deja que se enfríen. Las órdenes del Che eran claras y decisivas. Comenzó oficialmente una actuación violenta de la Brigada de Producción Acuática de Oen. Zumbido. Masquerain batió sus alas a gran velocidad, y las escalas plateadas que llenaban el aire formaron un magnífico y letal tornado bajo la lluvia. Los Dreadnought atrapados en él se marearon al instante y su puntería cayó. Rugido. Crawdaunt soltó un rugido de emoción. La palabra defensa no existía en su diccionario. Con su adaptabilidad, con su habilidad completamente activa, no esquivó ni se inmutó cuando un Dreadnought intentó emboscarlo por un costado. Su garra gigante respondió al ataque con una fuerza abrumadora. Martillo de cangrejo contra filo de piedra. Estallido. Una colisión de puro poder. El cuerno del Dreadnought, tan afilado como para atravesar la roca, se hizo añicos poco a poco al tocar la garra gigante de Crawdaunt. El martillo de Crawdaunt continuó con un impulso imparable, impactando el frente del oponente, dejándolo inconsciente con los ojos en blanco. Fuerza abrumadora. Esta era la estética violenta de adaptabilidad. Del otro lado, la batalla parecía aún más elegante y eficiente. Rugido. Walrein dejó escapar un rugido bajo y un rayo azul hielo brotó de su boca, golpeando con precisión a un Dreadnought que estaba saltando. Tipo hielo, 4 veces efectivo. El Dreadnought ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de quedar congelado de pies a cabeza, convirtiéndose en una escultura de hielo cristalino. Manteniendo su postura de ataque, fue arrastrado sin piedad a las profundidades del mar por la siguiente ola. Muerte instantánea. Esto ya no era una batalla. Era una matanza unilateral. Masquerain curaba continuamente y aplicaba desventajas en el aire.
Cloud aún cargó de frente, rompiendo violentamente las defensas. Walrein disparó desde lejos y mató con precisión. Y Sharpedo, después de varios turnos de acumular su Speed Boost. Su habilidad se había transformado por completo en el dios de la muerte en este campo de batalla. Su figura era tan rápido que solo dejaba imágenes residuales, y cada vez que aparecía, un Dreadnought caía. La brigada de producción acuática de Oenderche demostró una sinergia táctica asombrosa y casi perfecta en medio de esta lluvia de nivel de desastre. Este era un auténtico equipo de lluvia. No un efecto meteorológico artificial de 5 turnos creado por la habilidad danza de la lluvia de un entrenador, sino una máquina de guerra nacida para la lluvia, que exprimió al máximo sus ventajas en este auténtico aguacero divino. Rugido. Al ver a sus subordinados caer uno a uno, el líder Dreadnought, gravemente herido por Sharpedo, cayó en la locura total. Abandonó toda defensa, concentrando toda su energía en su boca. Una esfera de energía, altamente comprimida por la energía de la roca y el agua, y que centelleaba con una luz peligrosa, se estaba formando rápidamente. Poder antiguo. Quería usar este golpe para volar en polvo a ese maldito comandante humano y al Sharpedo debajo de él. ¿Finalmente estás dispuesto a usar tu movimiento definitivo? H le pareció observar cómo la bola de energía se iluminaba y sentía alegría en lugar de miedo. Walrein, usa frío puro a sus pies. Rugido. Walrein lo entendió perfectamente. Abandonó a todos los demás objetivos y concentró toda su energía de tipo hielo en este único ataque. Un escalofrío más profundo y frío que cualquier otro antes surgió. Pero su objetivo no era el Dreadnought en sí, sino la superficie del mar debajo de él. Crack, crack, crack. Centrado en el líder Dreadnought, la superficie del mar a decenas de metros a la redonda se congeló por completo en un instante. La gruesa capa de hielo inmovilizó firmemente su enorme cuerpo. Rugido. El líder Dreadnought estaba atónito. No entendía por qué el oponente estaba haciendo algo aparentemente innecesario. Pero al segundo siguiente lo entendió. Cloudaunt. Ahora. Aquayet al hielo. Cloudaunt saltó alto en el aire, su garra gigante brillando con una luz azul agua, y se estrelló contra la enorme superficie de hielo como un ariete. Auge. La superficie del hielo se hizo añicos tras el impacto. El líder Dreadnought, que acababa de cargar y aún no había disparado su poder antiguo, no pudo realizar ninguna maniobra evasiva porque su parte inferior estaba bloqueada. Con el hielo destrozado y un rugido involuntario, su enorme cuerpo se hundió miserablemente en el mar. Pero aún no había terminado. Sharpedo. La última cena. La voz de H era fría y carente de emoción. Pulso oscuro. Una ola negra llena de un aura siniestra siguió al líder Dreadnought mientras se hundía, golpeando directamente al objetivo. Auge. Una explosión amortiguada estalló bajo la superficie del mar. Un enorme anillo de agua, acompañado de innumerables fragmentos de conchas rotas, surgió. Ese líder Dreadnought, una vez arrogante, ni siquiera dejó atrás un cadáver completo. Tras la derrota total del líder, los pocos Dreadnought que aún resistían finalmente se derrumbaron. Al mirar a H y a los 4 Pokémon demoníacos que lo acompañaban, la luz azul enloquecida de sus ojos fue reemplazada, por primera vez, por una emoción llamada miedo. Gritaban y rugían, dando media vuelta y huyendo como locos, abandonando aquella aterradora zona marina que jamás olvidarían. La batalla había terminado. Un silencio sepulcral volvió al mar, dejando solo el sonido del viento, la lluvia y la respiración ligeramente entrecortada de H. Reunió a todos sus compañeros excepto a Sharpedo, luego tomó una poción de su mochila para curar sus heridas. Él había ganado. En este primer enfrentamiento directo con el desastre apocalíptico, declaró su presencia de la manera más contundente. No era un superviviente que luchaba por respirar. Era un cazador que podía abrir un camino de sangre a través de esta catástrofe. Unche levantó la vista, su mirada atravesando las pesadas cortinas de lluvia hacia las lejanas coordenadas marcadas como esperanza. Ciudad Sooctópolis, espérame. El aire era abrasador. Cada respiración era como tragar un puñado de arena ardiente recién salida de un horno. Un dolor abrasador irradiaba de sus pulmones, y sus fosas nasales se llenaban de un hedor nauseabundo y denso a azufre. Steven se encontró al pie del monte Pira, o mejor dicho, donde solía estar el pie del monte Pira.
El elegante traje gris plateado del que tanto se enorgullecía estaba ahora arruinado por el sudor, el polvo y manchas desconocidas. Su hermoso rostro, que siempre denotaba compostura y elegancia, ahora estaba cubierto de hollín y un profundo agotamiento. Ante él, el monte Pira, la solemne montaña donde se suponía que los muertos descansaban en paz, había desaparecido por completo. En su lugar había un volcán activo y espantoso que continuamente arrojaba destrucción y muerte. Lava carmesí, como sangre que fluye de heridas abiertas en la tierra, borboteaba de varias grietas a media montaña. Convergía en ríos mortales, devorando con avidez todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo rastro de civilización humana era tan frágil como el papel ante ella, fácilmente inflamable y reducido a cenizas negras. El cielo no era la oscuridad envuelta en lluvia torrencial que había visto H. El cielo estaba cubierto por un carmesí más desesperado y enfermizo. No era el resplandor del atardecer. Era la proyección del sol abrasador eterno creada por el calor aterrador que emanaba del cuerpo de Groudon al despertar. Un calor tan intenso que distorsionaba la atmósfera. Una espesa ceniza volcánica caía de aquel dosel carmesí como nieve negra, tiñendo el mundo entero de un tono gris que representaba la muerte. La tierra bajo sus pies temblaba sin cesar. En sus oídos resonaban el rugido de la erupción volcánica, el estruendo de las rocas al partirse y los gritos de desesperación que resonaban desde los pueblos lejanos. Este fue el primer movimiento de la elegía por la tierra que Groudon había compuesto para Oen cuando ésta despertara. Metagross. A la izquierda. Usa psíquico para mover esa roca. La voz de Steven se había vuelto increíblemente ronca por los gritos prolongados y la inhalación de grandes cantidades de polvo. Ken. El enorme Pokémon que flotaba a su lado, parecido a un acorazado de ciencia ficción Metagross, destelló rojo desde sus 4 ojos electrónicos. Un torrente visible de poder psíquico impactó con precisión en un sendero de montaña que se derrumbaba no muy lejos. Una roca gigante que pesaba docenas de toneladas fue levantada a la fuerza por ese poder psíquico, luego arrojada violentamente a un lado hacia el río de lava, salpicando una aterradora ola de fuego. Detrás de donde se había movido la roca gigante, varios alpinistas aterrorizados, cubiertos de hollín, salieron a toda prisa de una cueva bloqueada. Gritaron mientras se inclinaban frenéticamente en agradecimiento hacia Steven y Metagross, y luego huyeron hacia el refugio al pie de la montaña sin mirar atrás. Steven ni siquiera tuvo fuerzas para responderles. Él simplemente se apoyó cansadamente contra el frío cuerpo de metal de Metagross, jadeando pesadamente. Este era ya el 17º grupo de supervivientes que habían rescatado de este infierno viviente. Como campeón de la región de Oen, acudió rápidamente en cuanto ocurrió el desastre. El monte Pire estaba demasiado cerca de la Varidge. Una vez que el volcán entrara en erupción, la Varidge, junto con varias aldeas circundantes, sería arrasada en un instante. Tenía que establecer la primera línea de defensa aquí. Sin embargo, pronto se dio cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Frente al poder de un dios, un llamado campeón y una llamada línea de defensa no eran más que una broma. Ken. Metagross emitió un chirrido metálico, bajo y cansado. Su enorme cuerpo, firmemente apoyado en el suelo por sus 4 patas de hierro, temblaba ligeramente por los prolongados temblores y las altas temperaturas omnipresentes. Su caparazón metálico azul plateado, que debería haber sido liso como un espejo, ahora estaba cubierto de quemaduras por el calor y abolladuras causadas por rocas volcánicas que salieron despedidas. Este pseudo legendario, conocido por su capacidad de cálculo y racionalidad absoluta, ahora mostró un toque de confusión en sus ojos electrónicos. No lo podía entender. No se podía calcular cómo detener este desastre. Porque esta no era una batalla que pudiera analizarse con datos y fórmulas. Esta fue una guerra entre los mortales y los cielos de un dios. Sé que estás cansado, Metagross. Pero, aún no podemos descansar. Steven acarició la caparazón de metal hirviendo de Metagross y habló en voz baja. Su mirada se movió más allá del volcán hacia el horizonte lejano. Aunque su ojo de perspicacia de nivel dios no era tan desafiante como el de H, como experto que había pasado su vida con rocas y minerales, podía escuchar claramente a toda la tierra de la región de Oen lamentarse. Las líneas ley estaban siendo completamente distorsionadas y remodeladas por una fuerza tiránica. Innumerables volcanes inactivos estaban despertando y las placas tectónicas sólidas se estaban desgarrando.
El objetivo de Groudon no era la simple destrucción. Estaba expandiendo su territorio. Quería convertir cada parte de este planeta cubierta por el océano en parte de su reino divino. Exactamente lo mismo que Kyogre. En ese momento, una vibración más violenta que ninguna anterior llegó desde las profundidades del volcán. Retornar. El rostro de Steven se puso pálido de muerte al instante. Levantó la cabeza de golpe y vio una escena de proporciones apocalípticas que nunca olvidaría por el resto de su vida. El pico principal del monte Pire, que había sido transformado en un volcán gigante por el poder de Groudon, de repente se estalló en la cima como una granada madura. Una aterradora columna de humo, compuesta de ceniza volcánica, gases tóxicos y fragmentos de roca al rojo vivo, indescriptibles, se elevó al cielo a velocidades supersónicas. Su altura superó instantáneamente los 10.000 metros, formando una nube en forma de hongo increíblemente enorme que giraba lentamente y simbolizaba la destrucción. Un flujo piroclástico. Esta fue la desesperación más letal e imparable en una erupción volcánica. Después de alcanzar su punto máximo, esa enorme columna de humo comenzó a colapsar debido a la gravedad, convirtiéndose en una avalancha mortal que viajaba a cientos de kilómetros por hora, barriendo en todas direcciones. Por donde quiera que pasaba, ya fuera roca o acero, todo se vaporizaba en un instante. ¡Corre, corre! Solo este pensamiento permaneció en la mente de Steven. Metagross. Máxima potencia. Meteoro Mash. Golpea el suelo. Crea un refugio. Ya no podía preocuparme por salvar a nadie más. Ante este desastre natural capaz de destruir una ciudad, lo único que podía hacer era protegerse a sí mismo. Ken. Metagross estalló con su última energía. Sus 4 horribles brazos se plegaron frente a él, y todo su cuerpo se convirtió en un deslumbrante meteorito plateado. Abandonando toda defensa, concentró todo su poder en un solo punto y se estrelló ferozmente contra el suelo. Auge. La Tierra fue completamente destruida por la fuerza, convirtiéndose en un cráter gigante de más de 10 metros de diámetro. Antes de que la onda expansiva pudiera volarlo, Steven se sujetó la cabeza y se metió en el pozo. Metagross lo seguía de cerca, usando su enorme cuerpo como escudo para tapar firmemente la parte superior del cráter. Al segundo siguiente, la muerte descendió. El mundo perdió instantáneamente todo el sonido. Oculto bajo Metagross, Steven solo sintió un calor inimaginable y la fuerza del impacto que los envolvía. El cuerpo de aleación indestructible de Metagross emitió un crujido ensordecedor y sobrecargado. En ese momento, el tiempo pareció extenderse hasta la eternidad. Después de una cantidad desconocida de tiempo, cuando esa oleada destructora del mundo finalmente pasó, el sonido volvió al mundo. Era un sonido sasa. Metagross movió su cuerpo, que se había derretido y deformado en varios lugares, y Steven asomó la cabeza fuera del pozo. Vio que el mundo entero estaba cubierto por una gruesa capa de ceniza volcánica hirviente. Los ríos de lava que habían estado fluyendo quedaron enterrados. Los bosques que habían estado ardiendo quedaron enterrados. Los contornos de las ciudades humanas también fueron enterrados. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había un páramo grisáceo y de un silencio sepulcral. Igual que, la superficie de la luna. Se acabó. Todo ha terminado. La Barrige Town, y esos refugios al pie de la montaña, el cuerpo de Steven comenzó a temblar incontrolablemente. No era miedo, sino una enorme sensación de impotencia que provenía de lo más profundo de su alma. Él era el campeón. Era el entrenador más fuerte de la región de Oen. Él era la deidad guardiana a la que todos admirábamos inconscientemente en tiempos de crisis. Pero no había podido proteger nada. En ese momento, el comunicador en su muñeca emitió de repente un leve pitido. Era su canal privado, un canal de comunicación encriptado que había cedido recientemente. En la pantalla, un punto de luz verde parpadeaba obstinadamente en un área azul que representaba el océano. Era un Che. Había sobrevivido a la cueva marina. Había sobrevivido en ese reino divino perteneciente a Kyogre. En los ojos de Steven, que habían estado apagados y sin vida, una luz tenue se reavivó instantáneamente. Sí, no pudo luchar contra Groudon. Tampoco pudo detener esta catástrofe. Pero no podía darme cuenta por vencido. Como campeón, su deber final no era derrotar a un dios, sino preservar la última chispa para este mundo, para la humanidad, para que pudiera continuar.
Levantó la mano de golpe y abrió el mapa en su comunicador. Sus dedos volaron sobre el mapa que había sido fragmentado por el desastre, aterrizando finalmente en una ciudad en medio del océano, rodeada por un cráter de meteorito gigante. Ciudad de Sooctópolis. Ese era el refugio de las antiguas leyendas. Ese terreno especial fue suficiente para resistir el embate de inundaciones y sequías por un breve periodo. Era el bastión final. ¿Dolor? Steven miró el punto verde intermitente y dijo con voz ronca. Si puedes oírme, si aún estás vivo, ven a la ciudad de Sooctópolis. Esta es nuestra última esperanza de la humanidad. Usando el último bit de energía en su comunicador, envió por completo las coordenadas y el mensaje cifrado. Tras esto, recuperó su Metagross, que estaba al límite, y miró hacia el volcán que seguía escupiendo destrucción. En sus ojos ya no había desesperación, solo la determinación inquebrantable de un campeón. Tenía que sobrevivir. Luego, ve a la ciudad de Sooctópolis, reúne todas las fuerzas que puedas reunir y espera la llegada de ese joven que podría crear un milagro. H le había hecho perder la noción de cuánto tiempo había estado navegando a través de la oscuridad infinita y las olas embravecidas. Ante esta catástrofe global, el tiempo se había convertido en la unidad de medida más insignificante. Su brigada de producción acuática de Oen se había visto gravemente sirena en la batalla anterior contra un frenético enjambre de tortugas, especialmente Peliper, el núcleo de su equipo de lluvia, cuyas heridas en las alas lo hicieron temporalmente incapaz de soportar la pesada carga del vuelo de larga distancia. En ese momento, lo que lo llevó a través de este infierno negro fue su nuevo compañero, ese rebelde Sharpero. Este antiguo solitario sediento de sangre ahora accionaba como la montura más leal, usando su lomo cubierto de áspera piel de tiburón para proporcionar una pequeña plataforma al exhausto H para recuperar el aliento. Su habilidad de aceleración lo convirtió en un fantasma de las profundidades marinas, serpenteando peligrosamente entre olas gigantes y remolinos aterradores una y otra vez. Después de una cantidad desconocida de tiempo, justo cuando la conciencia de H comenzó a desdibujarse por la fatiga extrema, una increíble silueta apareció en la cortina de lluvia que tenía delante. Era una muralla circular y enorme que parecía tallada en mármol blanco. Se alzaba hacia las nubes como una corona dejada en la tierra por un antiguo titán, erguida con orgullo en medio de la tormenta, bloqueando las olas y el caos. Y dentro de esa pared circular había un cuerpo de agua extrañamente tranquilo, brillando con un brillo turquesa. Lo veo. Las coordenadas enviadas por Steven. Ciudad de Sooctópolis. Sharpero. Rápido. Allá. Unche utilizó sus últimas fuerzas para darle una palmadita a su compañero y gritó roncamente. Sharpedo emitió un gruñido bajo y movió su aleta caudal con fuerza, sumergiéndose como un torpedo azul y blanco hacia la discreta y profunda entrada de una cueva submarina debajo de la pared circular de la montaña. En el momento en que atravesaron la entrada de la cueva, el mundo parecía tener el botón de silencio presionado. La ensordecedora sinfonía apocalíptica de viento, lluvia y truenos que provenía del exterior se apagó de inmediato, dejando solo un rugido distante y apagado que sonaba como si viniera a través de un cristal espantoso. Sharpedo rompió la superficie, creando ondas en la tranquilidad. H levantó la vista y observó fijamente la escena que tenía delante. Había llegado a un santuario abandonado por el mundo, o mejor dicho, olvidado por los dioses. Toda la ciudad se construyó dentro de un enorme cráter circular hundido. Esos edificios blancos de estilo clásico se construyeron en capas a lo largo de las paredes interiores del cráter. En el centro de la ciudad se extendía un tranquilo lago de aguas cristalinas, que contrastaba marcadamente, como el cielo y el infierno, con el agitado océano negro del exterior. Las imponentes paredes del cráter del meteorito actuaron como una barrera colocada personalmente por un dios, bloqueando perfectamente el sol abrasador de Groudon que quemaba todas las cosas y la lluvia torrencial de Kyogre que ahogaba todo. Este fue el último bastión. Sin embargo, debajo de esta escena aparentemente pacífica, surgía una corriente subterránea inenmascarable llamada desesperación. Las vías fluviales de la ciudad estaban repletas de todo tipo de pequeñas embarcaciones, llenas de supervivientes que habían huido de diversas partes de Oen. La mayoría estaban empapados hasta los huesos, con el alivio de haber sobrevivido al desastre y un temor aún mayor por el futuro reflejado en sus rostros.
H le recordó al igualmente exhausto Sharpedo, saltó a una plataforma y caminó rápidamente hacia el único edificio de la ciudad con luces cálidas brillando. El centro Pokémon. Al abrir las puertas, una ola de calor mezclada con el olor a desinfectante, la humedad de la lluvia y un fuerte olor a sangre lo tocan en la cara. El vestíbulo del centro Pokémon hacía tiempo que se había transformado en un hospital de campaña temporal. No había asientos vacíos. Herridos y Pokémon yacían por doquier en el suelo y en los pasillos. Los gemidos, los sollozos contenidos y los gritos de angustia de las enfermeras se entrelazaban para componer una triste canción de lucha mortal. Todas las enfermeras Ho y Chansei trabajaban al máximo de su capacidad. No se veía ni una sola sonrisa en sus rostros, solo una profesionalidad mecánica y una calma comprimida por la fatiga extrema. El corazón de Che se hundía poco a poco. Se abrió paso entre la multitud, recorriendo con la mirada un rostro dolido y desconcertado tras otro. Finalmente, en un rincón temporalmente separado por biombos, vio a esa figura que debería haber mantenido la compostura y la elegancia en cualquier momento. Al principio casi no lo reconoce. El hombre estaba desplomado en una silla, y el traje gris plateado que representaba su estatus de campeón ya no tenía su color original. Estaba cubierto de lágrimas, quemaduras y manchas secas de color rojo oscuro. Su característico cabello corto azul plateado ahora estaba desordenadamente pegado a su frente, apelmazado por el sudor y el polvo. Su rostro estaba ennegrecido por el humo, y solo las manchas de sudor revelaban su tono original. Aquellos ojos que siempre brillaban con sabiduría y curiosidad ahora estaban llenos de una luz cenicienta y apagada de agotamiento infinito. Campeón de canto Steven ahora parecía una estatua rota que había perdido todo su brillo. De pie junto a él, un hombre con una magnífica capa y una larga cabellera color aguamarina observaba con el ceño fruncido un gran mapa de Oen en la pared que brillaba constantemente con puntos de luz rojos y azules. Incluso en una situación tan desesperada, conservaba una nobleza y una elegancia únicas, propias de un artista. Che había visto a esta persona en los registros. Los guardianes de la ciudad de Sooctópolis, el maestro de tipo agua conocido como el artista magnífico Ayace. H le dio un respiro profundo y se acercó. Steven. Su voz no era fuerte, pero era como una piedra arrojada en ese rincón mortalmente silencioso. Los párpados pesados de Steven se levantaron con dificultad. Cuando vio con claridad que el recién llegado era H, una leve chispa finalmente brilló en sus ojos, que ya habían perdido el foco. Una luz compleja mezclada con sorpresa, alivio y una amargura infinita. H, tenía los labios agrietados y la voz ronca como dos lijas frotándose. Tú sigues vivo. En este mundo, estar vivo se había convertido en el elogio más lujoso. ¿Eres el nuevo entrenador? Steven insistió en contactar incluso a costa de su última batería. Ayace se giró, sus profundos ojos azul marino con una mirada escrutadora mientras observaba a H. Soy Ayace. Bienvenido a Ciudad Sooctópolis, el último refugio de nuestro mundo. ¿Cómo van las cosas en el volcán de Ciudad Sooctópolis? H ignoró las cortesías y formuló la pregunta más crítica mientras observaba el maltrecho estado de Steven. Al mencionar esto, el cuerpo de Steven tembló incontrolablemente. Cerró los ojos como si no quisiera recordar aquella escena infernal. Groudon convirtió el monte Pire en un supervolcán, la voz de Steven tenía un dejo de dolor irreprimible. Entonces, los flujos piroclásticos, lo cubrieron todo. Su voz se fue apagando, pero H ya entendía las palabras que no había pronunciado. Los flujos piroclásticos eran una de las máquinas de matar más aterradoras de la naturaleza, viajando a cientos de kilómetros por hora con temperaturas que superaban los 1000 grados. Dondequiera que pasaban, la vida se extinguía. Pueblo Lavaridge, y todos los pueblos de los alrededores, han desaparecido, dijo Steven en voz baja, como si hablara en sueños. Solo tuve tiempo de salvar a unas pocas personas, Metagross, para protegerme, también, no continuó, simplemente señaló una Pokéball en su cintura que estaba severamente deformada y cubierta de signos de derretimiento en su caparazón. El corazón de Che se enfrió. La tierra se había convertido en una tumba abrasadora cubierta de ceniza volcánica. A mí me pasa lo mismo, dijo H con dificultad. Kyogre ha despertado, y Archie no lo controla en absoluto. Con un solo movimiento, el submarino insignia del equipo Aqua, junto con sus ambiciones, fue arrastrado a una fosa de 10.000 metros de profundidad. Creo que, nadie habría sobrevivido.
Un loco que planeó utilizar el sol abrasador para purificar el mundo fue consumido por el mismo sol que despertó. Un maníaco que planeó usar el diluvio para controlar el mundo fue enterrado por el mismo diluvio que él despertó. Este fue, quizás, la ironía máxima. Con la narración de H, la imagen completa del apocalipsis finalmente fue reconstruida en las mentes de los tres. Wayace se giró y observó el enorme mapa. En él, el área carmesí que representaba el área de influencia de Groudon y el área azul profundo que representaba el de Kyogre se expandían constantemente, colisionando y erosionándose mutuamente. Mientras tanto, los puntos de luz verdes que representaban la vida y las ciudades se extinguían uno a una velocidad visible a simple vista. Toda la región de Oen era como un lienzo que se rasgaba sin piedad y se caía a pedazos. Uno quiere que la plataforma continental se expanda infinitamente, y el otro quiere que el nivel del mar suba infinitamente. La voz de Wayace tenía un temblor imperceptible. Esta es una guerra de creación, y ni siquiera tenemos las cualidades para ser hormigas bajo sus pies. El vestíbulo todavía estaba lleno de gente, lleno de gritos y lamentos. Pero en ese pequeño rincón había caído un silencio sepulcral. Fue la desesperación más profunda y fría que me provocó ver toda la verdad. Este último bastión era simplemente una jaula ligeramente más robusta. Cuando las inundaciones y las llamas del exterior envolvieron el mundo por completo, este lugar tampoco podría escapar de su perdición. ¿La humanidad realmente se quedó sin opciones? En el rincón improvisado separado, el aire parecía congelado. Afuera, las murallas circulares de la ciudad de Sooctópolis eran como los brazos de una deidad, protegiendo el interior de las tormentas y el sol abrasador, creando una falsa sensación de paz. Pero en el interior, los fragmentos de la verdad del mundo, pronunciados por los dos supervivientes, hacían que este pequeño espacio se sintiera más opresivo y pesado que el centro de cualquier tormenta. Los flujos piroclásticos, lo cubrieron todo. La voz de Steven era baja y áspera, y cada palabra sonaba como si la hubieran extraído de una garganta abrasadora. Sus ojos, que antes brillaban como piedras preciosas, ahora estaban apagados y sin vida, dejando solo los reflejos blanco-grisáceos marcados por la visión del apocalipsis. Lo último que vi fue la dirección de la Barrige Town, completamente sepultada bajo una capa de ceniza volcánica abrasadora de decenas de metros de espesor. No hubo gritos, ni explosiones, nada. Era como una hoja de papel blanco completamente pintada con pigmento gris. En el campeón, siempre elegante y sereno, tenía los hombros temblando leve e incontrolablemente al relatar esto. No tenía miedo. Sentí un escalofrío en lo más profundo de su alma ante su propia impotencia. Era un campeón, el más fuerte de la región, pero no pudo salvar ni una sola ciudad, ni una sola vida, de un solo aliento de una deidad. H escuchó en silencio. Desde los ojos hundidos de Steven, pudo ver el supremo poder divino que quemó el mundo y transformó la tierra cuando Groudon despertó. Me pasó lo mismo, H habló con dificultad, con un matiz nasal en la voz por haber estado sumergido en agua de mar durante tanto tiempo. El despertar de Kyogre no fue por ira. Fue más bien, una limpieza. Simplemente estiró su cuerpo, y toda la cueva marina se derrumbó al instante. Archie y su equipo Aqua, junto con el submarino insignia del que estaban tan orgullosos, fueron como basura tirada por el desagüe. Ni siquiera lograron dar un buen chapuzón antes de desaparecer en una fosa de 10.000 metros de profundidad. No hubo batallas que sacudieran el mundo ni duelos de ida y vuelta. La deidad simplemente se había despertado. Entonces, aquellos mortales que intentaron provocarlos, controlarlos o incluso usarlos fueron fácilmente eliminados como polvo. Wayace permaneció a un lado, palideciendo poco a poco en su rostro, que era tan hermoso como una escultura. Se llevó una mano a la frente, balanceándose ligeramente, como si estuviera a punto de ser aplastado por las sucesivas y sofocantes verdades. Uno quiere expandir los continentes infinitamente, y el otro quiere elevar el nivel del mar infinitamente. Dos dioses creadores han despertado en la misma era, iniciando una guerra para luchar por la propiedad de este planeta. La voz de Wayace tenía un temblor onírico. Esta es, la forma final de la reversión primordial registrada en los mitos. Como guardián de la ciudad de Sooctópolis, comprendía el peso de estas antiguas leyendas mejor que nadie. Pero las leyendas, al fin y al cabo, eran solo historias. Cuando una historia se convertía en realidad, esa sensación de desesperación, capaz de destruir la cordura, se apoderaba de todos.
En ese momento, el comunicador que Wayace tenía apoyado contra la pared de repente emitió una serie de pitidos urgentes. Se forzó una solicitud de videollamada cifrada. En la pantalla apareció un rostro majestuoso y de rasgos afilados. Llevaba su característica capa negra, y su corto cabello rojo intenso parecía una llama ardiente. Sus ojos, afilados como los de un halcón, irradiaban una presión sofocante a través de la pantalla. El campeón de la región de Kanto, el maestro dragón Lance. Steven Wayace. La voz de Lance era baja, pero llena de una fuerza incuestionable. Su mirada recorrió al desalinizado Steven y al pálido Wayace, hasta posarse finalmente en el joven un tanto desconocido que estaba a su lado. Y. Un che, ¿verdad? La carta secreta de Giovanni te mencionaba. Sus primeras palabras hicieron que el corazón de H diera un vuelco. La Liga ya ha comprendido toda la situación en la región de Oen a través de señales satelitales de alta prioridad, dijo Lance, yendo directo al grano y sin rodeos. Tras él, una enorme pantalla electrónica mostraba una escena desesperada. Toda la región de Oen estaba completamente dividida por colores carmesí y azul intenso. Innumerables puntos de luz verde, que representaban ciudades y vidas, se apagaban constantemente a una velocidad visible a simple vista. Acabo de terminar una reunión de emergencia con los campeones de otras regiones. La siguiente frase de Lance destruyó por completo la última esperanza. La conclusión es: no podemos intervenir. No puede intervenir. Estas 4 palabras, provenientes de este canto campeón conocido por su dureza y decisión, cargaron con el peso de una montaña. Steven levantó la vista y preguntó con voz ronca: ¿ni siquiera tú, ni siquiera el cuerpo de dragones? Por primera vez, un atisbo de amarga impotencia apareció en el rostro de Lance. Esta no es una guerra que se pueda medir por su poder de combate, Steven. Según el análisis conjunto de nuestros mejores científicos y equipos psíquicos, esos 2 Pokémon superantiguos tienen niveles de poder que superan el alcance de los seres vivos. Son más bien, un fenómeno, una manifestación de leyes. Groudon es la ley de la expansión continental en sí misma. Kyogre es la ley de la inundación oceánica en sí misma. Cada movimiento que hacen, cada respiración que toman, está transformando las reglas físicas de este mundo. Esto no es algo que nuestros Pokémon, ni siquiera los de nivel campeón, los Pokémon pueden oponerse. Para ellos, nuestros ataques podrían no considerarse ni siquiera cosquillas. Y las ondas de energía que liberan inconscientemente son suficientes para desencadenar un desastre capaz de destruir toda nuestra flota. Esto ya no es un desafío. Es un suicidio. Las palabras de Lance fueron como un balde de agua helada vertida sobre las cabezas de todos. Incluso la liga de canto más fuerte, incluso ese maestro dragón aclamado como un desastre natural andante, había dado la evaluación de suicidio. La humanidad había llegado verdaderamente a un callejón sin salida. Entonces, ¿qué hacemos? Por primera vez, la voz de Wayace transmitía un dejo de pánico incontrolable. ¿Nos quedamos mirando impotentes como este mundo está desgarrado por ellos? No. La voz de Lance volvió a ser decisiva. Como campeones, nuestro deber nunca ha sido derrotar a los dioses. Es, proteger a la humanidad. Su mirada se volvió increíblemente firme. A partir de ahora, todas las ligas del mundo activarán el nivel más alto de control de información y protocolo de silencio, bloqueando toda la verdad sobre el desastre de la región de Oen para evitar el pánico global. Al mismo tiempo, movilizaremos todas las fuerzas disponibles para establecer una línea defensiva en las aguas que rodean Oen, no para bloquear a las bestias legendarias, sino para recibir a todos los supervivientes que puedan escapar. Haremos todo lo posible para preservar las chispas de la civilización humana. Pero... La mirada de Lance cayó sobre Steven y Wayace una vez más. Oen, solo podéis confiar en vosotros mismos. Esto no fue abandonado. Fue la realidad más cruel. En el centro de una guerra entre dioses, cualquier fuerza externa solo se convertiría en un sacrificio innecesario. Entiendo. Steven se puso de pie lentamente. Aunque todavía estaba en un estado lamentable, la determinación propia de un campeón estaba reavivándose en sus ojos apagados. Ciudad Sooctópolis es el último bastión. Me quedaré aquí con Wayace. Reuniremos todas las fuerzas posibles, evacuaremos a toda la gente posible y lucharemos hasta el último momento. La videollamada terminó en silencio. El rincón volvió a quedar sumido en un silencio sepulcral.
Sin embargo, esta vez, el silencio ya no era pura desesperación. Era la más pura y trágica determinación de los guardianes, la que permaneció tras reconocer la verdad completa. Eran campeones. Tal vez no sean capaces de deshacerse de un dios, pero podrían usar sus propios cuerpos de carne y sangre para construir la última, humilde pero inquebrantable presa para esa frágil tierra detrás de ellos llamada humanidad. En ese momento, una voz que había sido ignorada todo el tiempo rompió el silencio. Quizás, haya otra manera. Steven y Wayace giraron la cabeza para mirar al orador. Era un Che. Este joven, que había estado escuchando en silencio de principio a fin, levantó la vista. Sus ojos no reflejaban el peso trágico de los del campeón, sino una agudeza única que parecía ver a través de todas las apariencias. Vi unos murales antiguos con el señor Steven en la cueva de granito de Dewford Town, dijo H lentamente. Me acabo de acordar por qué mencionaste reversión primordial y mitos. En esos murales, además de Groudon y Kyogre, había una tercera existencia. Sus palabras fueron como un rayo, abriendo instantáneamente las mentes de los dos campeones que estaban casi llenas de desesperación. ¿Una tercera existencia? Gritó Wayace. ¿Estás diciendo? Esa figura verde con forma de dragón. Steven también reaccionó al instante, respirando con dificultad. Descendió del cielo y calmó la ira de Groudon y Kyogre. Los dos intercambiaron una mirada, y ambos vieron una chispa de llama increíble y reavivada en los ojos del otro. Ese no era el poder de los humanos. Eso era, el poder de otra deidad del mito. Usando un dios para controlar dioses. Esta podría ser la única y última manera de romper el estancamiento. En el rincón había un silencio sepulcral. Este pequeño espacio, separado por mamparas, parecía haberse convertido en una isla aislada, cargando con la desesperación más pura y suprema de este mundo. Steven se apoyó en la fría pared, con la mirada perdida en el techo. La declaración de Lance. Oen, ahora solo pueden confiar en sí mismos fue como un veredicto final, frenando por completo la última pizca de fuerza llamada resistencia que le quedaba como campeón. Incluso el maestro dragón había afirmado que esta era una guerra de dioses en la que los mortales no podían interferir. Incluso la más poderosa liga de canto solo podía optar por establecer líneas defensivas y recibir refugiados, aceptando tácitamente el hundimiento de la región de Oen. Habían sido abandonados. Wayace permaneció inmóvil ante el mapa, que parpadeaba con puntos de luz rojos y azules, como una hermosa estatua de piedra. Podía ver claramente que los dos colores que representaban la tierra y el mar devoraban frenéticamente al verde que representaba la vida de forma imparable. Cada segundo, un punto de luz se apagaba para siempre. Eran ciudades, pueblos y un sinfín de vidas vibrantes. Como guardián de la ciudad de Sooctópolis, incluso podía sentir que el cráter bajo sus pies, aclamado como el último bastión, también estaba dejando escapar un gemido abrumador en esta tira y afloja a nivel de creación. ¿Cuánto tiempo más podrás aguantar? En el pasillo, los gritos de los supervivientes, los lamentos de los Pokémon y el correr de las enfermeras se entrelazaban, pero parecían provenir de otro mundo. No podría atravesar esta barrera de desesperación. En medio de ese silencio sofocante, de repente resonó una voz. Quizás, todavía haya un camino. La voz no era fuerte, e incluso tenía un dejo de ronquera por las largas horas de viaje, pero era como una lanza de carámbano, que atravesó instantáneamente el aire helado. Los cuerpos de Steven y Wayace se sacudieron al mismo tiempo. Giraron la cabeza de golpe, mirando hacia la fuente de la voz con ojos mezclados con incredulidad y absurdo. Dolor. Este joven que, desde el principio hasta el final, solo había estado escuchando en silencio cómo intercambiaban información desesperada. ¿Un camino? La voz de Wayace tenía una agudeza que él mismo no había notado, fruto de una intensa fluctuación emocional. ¿Tienes idea de lo que acabamos de hablar? Ese es Kyogre. Ese es Groudon. Son dioses creadores que están transformando este mundo. ¿Qué clase de camino podría tener un nuevo entrenador como tú? No había malicia en su tono, solo un rechazo natural y excesivo producido al escuchar la palabra esperanza después de ser aplastado por la realidad. Fue como decirle a un paciente que ya había sido declarado muerto que aún podía salvarse. Eso no se llamaba esperanza. Se llamaba crueldad. Steven no habló. Simplemente miró fijamente a H con los ojos inyectados en sangre. Entendía a este joven mejor que Wayace.
Este joven poseía una cualidad que trascendía el sentido común. Siempre podía ver cosas que otros no podían. No sé si funcionará. A H no le importó la pérdida de compostura de Wallace. Simplemente sostuvo la mirada de Steven y dijo con calma. Pero recuerdo algunas cosas. Algunas cosas, que quizás todos hayan pasado por alto. Hizo una pausa, como si organizara sus palabras. En su mente, una imagen polvorienta se hacía cada vez más nítida. Steven, ¿recuerdas la cueva de granito en Dewford Town? ¿Cueva de granito? Steven se sobresaltó y frunció el ceño. Ese era el lugar donde se habían conocido antes del desastre. Claro que lo recordaba. En lo más profundo de esa cueva, vimos juntos unos murales antiguos. La voz de Unche hizo que los pensamientos de Steven regresaran a esa caverna húmeda y oscura. Esos murales representaban la gran batalla entre Groudon y Kyogre. Con la narración de H, ese antiguo pergamino pareció desplegarse lentamente ante los ojos de los dos campeones. Unas líneas toscas esbozaron dos dioses que se extendían entre el cielo y la tierra. Uno estaba vestido con una armadura carmesí que parecía lava solidificada. Con cada paso, la tierra se agrietaba y los volcanes entraban en erupción. El otro era completamente azul profundo, con forma de ballena. Con cada movimiento de su cola, el océano levantaba olas monstruosas lo suficientemente altas como para sumergir montañas. En el mural, luchaban frenéticamente. El fuego y la inundación se entrelazaban, y el cielo se tiñó de un color mitad carmesí y mitad azul oscuro. Bajo ellos, humanos, diminutos como hormigas, huían presas del pánico entre los desastres naturales, convirtiéndose en cenizas bajo la ira de los dioses. Esa pintura era prácticamente un libro de profecía para la actual región de Oen. Esos murales, claro que los recuerdo. La voz de Steven se volvió seca. Eso era solo un registro de leyendas antiguas. No, es más que una simple discoteca. H negó con la cabeza, su mirada se volvió excepcionalmente aguda. En esos murales, además de Groudon y Kyogre, había una tercera existencia. ¿Una tercera existencia? Los corazones de Steven y Wallace dieron un violento latido. Recordaban frenéticamente los detalles de aquella pintura. Sin embargo, las impresiones de Groudon y Kyogre eran tan profundas que habían ignorado por completo todo lo demás. En lo alto del mural, sobre el cielo dividido por el fuego y la inundación, la voz de H actuó como guía, guiando sus recuerdos. Había un vórtice gigantesco. De ese vórtice, descendió una figura verde como un dragón gigante. Después de que apareció, Groudon y Kyogre, que estaban luchando frenéticamente, detuvieron sus acciones y lo miraron con una mirada que era, casi reverencia. Entonces, esa figura verde simplemente dejó escapar un rugido silencioso, y la tormenta que destrozó el cielo y la tierra amainó. Las inundaciones retrocedieron y el sol abrasador desapareció. El mundo volvió a la paz. Cuando la voz de H cayó, la esquina quedó en silencio una vez más. Pero esta vez, el silencio ya no era desesperación. En cambio, fue un vacío de asombro, como si sus cerebros se hubieran colapsado debido al gran volumen de información. Un dragón verde, gigante, los labios de Steven empezaron a temblar sin control, y en sus ojos apagados, dos pequeñas llamas parecían bailar salvajemente. Ahora recuerdo, en ese mural, de verdad que sí. En ese momento pensé, que solo representaba un tótem del cielo o del viento, de hecho, lo ignoré. Era un experto en rocas e historia. De hecho, había ignorado un detalle tan importante. Usar a un dios para suprimir a otros dioses, murmuró Wallace aturdido, con monstruosas olas surgiendo en sus profundos ojos azules. La leyenda, es cierta. Quien sofocó la batalla entre los dos dioses creadores no fueron humanos, sino, otra deidad que reina sobre ellos. Esta especulación era demasiado loca y, sin embargo, increíblemente lógica. En ese momento, H pareció sentir algo y de repente giró la cabeza. Su mirada atravesó las pantallas abarrotadas hacia el otro lado del pasillo del centro Pokémon. Allí se encontró la entrada a la cueva del origen de Ciudad Zootrópolis. Como se usaba como almacén temporal y estaba repleta de suministros, las antiguas paredes talladas con tótems aún estaban expuestas. En ese momento, su ojo de visión de nivel Dios emitió una sensación de ardor intenso y sin precedentes. Lo que vio ya no era un panel de datos ni el brillo del potencial. Fue la resonancia de una gran voluntad que abarcó 10.000 años de tiempo. En esa pared también había un mural tallado. Era aún más grandioso y claro que el de la cueva de granito.
En el centro del cuadro estaba exactamente esa figura verde, parecida a un dragón, volando en el cielo. Y debajo de él, Groudon y Kyogre estaban postrados a ambos lados como súbditos. ¿Cómo se llama? Guayace agarró de repente el hombro de H, con los nudillos blancos de la excitación. En las leyendas, ¿cómo se llama? Rayo, Steven profirió una sílaba con dificultad. Miró fijamente la pared. La luz más deslumbrante de su vida brotaba de sus ojos, una luz que incluso superó su éxtasis al descubrir gemas raras. El Señor del Cielo, el mediador que calma los conflictos. Palabra por palabra, con todas sus fuerzas, gritó aquel nombre que representaba la última esperanza, olvidada desde hacía 1000 años. Rayquaza. Auge. Este nombre, como un trueno de creación, explotó en las mentes de los tres. Todas las pistas estaban completamente conectadas en ese momento. ¿Por qué se llamó a la ciudad de Sooctópolis el último bastión? ¿Por qué el mural de la cueva de granito representa el final de la guerra de los dioses? Porque todo esto apuntaba a una verdad olvidada por el mundo. Solo un dios puede oponerse a los dioses. ¿Dónde lo encontramos? Preguntó inmediatamente H, mientras su corazón también latía con fuerza. Pilar Celeste. Exclamó Guayace. Como guardián de la ciudad de Sooctópolis, conoció este lugar legendario mejor que nadie. En las leyendas, Rayquaza duerme en la cima del Pilar Celestial, la antigua torre que conecta el cielo y la tierra, ubicada en la Ruta 131. Se había encontrado la esperanza. Sin embargo, al segundo siguiente, el éxtasis que acababa de encenderse en los tres fue apagado por un balde de agua helada. Guayace señaló el mapa y el color desapareció de su rostro nuevamente. Pero, la Ruta 131 es ahora, el frente donde se enfrentan los poderes de Groudon y Kyogre. Ese es, el verdadero campo de batalla de los dioses. Rayquaza. Steven gritó el nombre con todas sus fuerzas, como un trueno de creación, explotando dentro de ese pequeño rincón del centro Pokémon envuelto en desesperación. En ese momento, los nudillos de Guayace palidecieron al sujetar con fuerza los hombros de H, presa de una intensa excitación. Los ojos de Steven, antes apagados y sin vida, volvieron a brillar con un brillo casi frenético. Esperanza. Así como los dos campeones casi habían aceptado el fin del mundo, este nombre, olvidado durante un milenio, fue como una flecha disparada desde la era del mito que atravesó la noche eterna, perforando con precisión la gruesa corteza de desesperación solidificada que rodeaba sus corazones. Sí. Es Rayquaza. Guayace soltó repentinamente a H. Sus profundos ojos azules se agitaron con oleadas gigantescas, y su habla fue increíblemente rápida. Los textos antiguos de Ciudad Sooctópolis lo mencionan. Cuando los poderes primigenios de la tierra y el mar se descontrolan, solo el soberano de los cielos puede calmar su ira. Siempre pensé que era solo una metáfora, un símbolo, no esperaba que fuera real. ¿Dónde podemos encontrarlo? Preguntó inmediatamente a H, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Después de encontrar una forma de romper el punto muerto, tenían que encontrar el camino para ejecutarlo de inmediato. Pilar del cielo. Esta vez, Guayace lo soltó casi instintivamente. Como guardián de la ciudad de Sooctópolis, el nombre llevaba grabado en lo más profundo de su alma. Giró sobre sus talones y corrió hacia el enorme mapa electrónico que destellaba con luz roja y azul. Su dedo lo recorrió rápidamente, aterrizando finalmente con fuerza en unas coordenadas al sureste de Oen, rodeadas por un océano azul profundo. La leyenda dice que Rayquaza no vive en la tierra ni en el mar. Habita en la capa de ozono, más alto que las nubes, alimentándose de la humedad y los meteoritos de la atmósfera, habiendo dormido durante cientos de millones de años. La voz de Guayace temblaba ligeramente por la emoción, pero cada palabra era cristalina y llena de poder. En todo Oen, solo hay un lugar que conecta el mundo mortal que habitamos con el reino divino donde reside. Ese es el Pilar Celestial en la Ruta 131. Es una torre que se eleva hasta los cielos y que ha existido desde la era de los mitos, un altar construido por los antiguos habitantes de Oen para comunicarse con el soberano de los cielos. Si podemos llegar a la cima del Pilar del Cielo, podría ser posible entregar nuestras oraciones a Rayquaza. A medida que su voz bajaba, el contorno de la esperanza finalmente se hizo increíblemente claro. Ya no era un mito vago, sino un objetivo claro, una ubicación específica y un método definido. La fuerza se reactivó en el cuerpo erguido de Steven.
Caminó hacia el mapa, con los ojos ardiendo mientras observaba las coordenadas. Su mente ya estaba planeando rutas, preparando suministros y reuniendo fuerzas. Sin embargo, al segundo siguiente, la expresión de su rostro se congeló de nuevo. La excitación en el rostro de Wayace también retrocedió como una marea congelada por una corriente fría, reemplazada por una palidez aún más profunda que antes. La mirada de alguien que había visto una realidad más cruel. ¿Qué ocurre? Unche sintió el cambio arrepentido en la atmósfera. Wayace no respondió, solo levantó su mano ligeramente temblorosa para señalar el área en el mapa donde se encontraba Skipillar. Unche, tú, lo ves por ti mismo. Unche volvió su mirada hacia aquellas coordenadas. Ruta 131. En el mapa, esa zona ya no podía describirse como océano. Fue un pedazo del infierno. El azul profundo que representa el rango de influencia de Kyogre y el rojo carmesí que representa el rango de influencia de Groudon estaban sufriendo la colisión más directa y violenta en este mar. Ya no se estaban simplemente expandiendo o erosionando. Se estaban aniquilando unos a otros. Sobre los puntos de luz azul intenso había una capa de siniestras señales carmesí que parpadeaban como si estuvieran hirviendo. Mientras tanto, los bordes de los puntos carmesí estaban envueltos por un azul más profundo, como un vacío oscuro. Ya no era un choque de dos colores, sino una colisión de dos leyes de la creación. Ruta 131, la voz de Steven era áspera como madera seca quemada por el fuego. Se encuentra justo en el límite del poder de Groudon y en el núcleo del poder de Kyogre. Sus palabras hicieron que H construyera instantáneamente una imagen apocalíptica inimaginable en su mente. Allí, la mitad del cielo estaba llena de una lluvia torrencial interminable y de aterradoras trombas marinas que conectaban el cielo y la tierra, provocadas por Kyogre. Mientras que la otra mitad del cielo estaba llena de vapor abrasador que alcanzaba cientos de grados formados por Groudon evaporando el agua del mar, y las ardientes ilusiones de un sol feroz causadas por la distorsión atmosférica. La lluvia se evaporaría en el aire y caería en forma de lluvia ácida altamente corrosiva. El mar subía frenéticamente de un lado mientras que del otro hervía locamente. Debajo de la superficie, a veces había remolinos aterradores y sin fondo, y a veces la corteza del fondo marino agrietada y expulsando fuego estaba expuesta porque el agua del mar se había evaporado. El granizo y las bombas volcánicas se entrelazaron. Olas gigantes y flujos de lava bailaron juntos. Allí ya no existían leyes estables de la física. Ese fue el campo de batalla de los dioses. Ese no es un dominio al que pueda acceder ningún ser vivo, dijo Wayace con un sollozo de desesperación. Olvídense de entrenadores y Pokémon. Incluso las naves de guerra de acero más avanzadas de la liga quedarían destrozadas en partículas básicas al entrar en esa zona por la energía caótica. Encontramos la llave. Steven se apoyó en la pared y cerró lentamente los ojos. Una sonrisa triste y de extrema amargura se dibujó en su rostro. Pero esta llave estaba en el centro del sol. La esperanza que acababa de surgir desde el fondo del abismo fue, en ese momento, empujada hacia abajo sin piedad una vez más por una mano invisible. Y esta vez, cayó más profundamente y se hizo añicos más completamente. Los gritos en la sala volvieron a sonar con claridad. Esos lamentos parecían burlarse de la ingeniosidad e impotencia de este grupo de supuestos fuertes. En realidad, ¿qué importaba si conocían la verdad del mito? Los mortales son mortales después de todo. Ni siquiera tenían la calificación para acercarse al campo de batalla. No. En medio de ese silencio sepulcral, suficiente para aplastar la voluntad de un héroe, la voz de H resonó una vez más. Firme y claro. Hay una calificación. Steven y Wayace abrieron los ojos simultáneamente y lo miraron. H no los miró. Su mirada permaneció fija en el área del mapa que brillaba con la luz de la muerte. Si nos quedamos aquí, todos sabemos cuál será el resultado, dijo H con una voz excepcionalmente tranquila. Esta ciudad podría resistir las réplicas, pero cuando todo Oen se llena de inundaciones y lava, este lugar solo se convertirá en una tumba, sumergida en el fondo del mar o enterrada en las profundidades de la tierra. Esperar significa 100% muerte. Sus palabras eran crueles, pero innegablemente reales. Pero ir allí, no lo es. Unche levantó la vista y en sus ojos no había nada de la trágica solemnidad ni de la pesadez de los dos campeones. En cambio, ardía una llama pura, casi obsesiva. Esa zona podría ser un callejón sin salida para otros.
Pero para mi escuadrón acuático, puede que no lo sea. Mi Pelipper tiene la llovizna capacidad. Puede crear nuestra propia zona segura dentro de un área pequeña. Mi Masquerain tiene el plato de lluvia capacidad. Bajo la lluvia, es una incansable máquina de movimiento perpetuo. Mi Walrein tiene la grasa gruesa habilidad. Puede resistir parte del calor de Groudon. Y mi Sharpedo su potenciador de velocidad. La habilidad significa que si se le da suficiente tiempo, puede volverse tan rápido que ni siquiera la luz puede atraparlo. La voz del Che se hizo más fuerte y más brillante. Lo más importante, señaló el centro de la zona de combate en el mapa, allí, en el ojo de la tormenta, es donde la energía es más caótica. Pero precisamente por eso, podría ser la singularidad de los poderes de las dos deidades. Un frágil punto de equilibrio donde se anulan mutuamente. Ir allí tiene una probabilidad de sobrevivir de 1 entre 10. Pero ese 1 es la esperanza final para nosotros, para el mundo entero. Sus palabras fueron poderosas y resonantes. Steven y Wayace miraron fijamente al joven que estaba frente a ellos, completamente conmocionados. ¿Qué estaban viendo? No es un recién llegado aterrorizado por el apocalipsis, ni un joven exaltado sin nada más que pasión. Pero una persona verdaderamente fuerte que, después de reconocer el alcance total de la desesperación, todavía podría analizar con calma todas sus cartas y luego, obstinadamente, buscar un camino hacia la supervivencia con una tasa de victorias de menos del 1%. Poseía algo que estos campeones, que ocupaban altas posiciones y estaban acostumbrados a elaborar estrategias, habían perdido hacía mucho tiempo. Esa voluntad inquebrantable de buscar la vida en una situación desesperada. Siguió un largo silencio. Finalmente, Steven exhaló lentamente una bocanada de aire turbio, como para expulsar toda la desesperación y la vacilación de su corazón junto con él. Se puso de pie, caminó hacia H y presionó fuertemente su mano sobre el hombro del niño. Tienes razón. La expresión firme y resultado propia de una potencia reapareció en Oren. Cara de campeón. En lugar de sentarnos aquí a esperar la muerte, es mejor ir y crear un milagro. Se giró para mirar a Uayace. Uayace, Ciudad Sooctópolis es la última línea de defensa. Te necesita a ti y a mí. Debemos organizar todas las fuerzas capaces de luchar para defender este lugar, para ganar el último respiro para H, y para nosotros mismos. Uayace ascendió pesadamente. Ahora entendía. Ahora no era el momento para la autocompasión. Todos tuvieron que luchar hasta el último momento en su puesto. Miró a los dos campeones que tenía ante sí. Representaban el mayor poder de combate de la región. Sin embargo, en ese momento, apostaban el destino del mundo entero por él, un recién llegado. Unche no dijo más. Él simplemente ascendió pesadamente, luego se dio la vuelta con resuelta determinación y caminó hacia el mundo agitado por la tormenta fuera de la puerta. Detrás de él estaba el último bastión de la humanidad. Y ante él estaba el infierno donde las deidades campaban a sus anchas. Las palabras del Che fueron como un martillo al rojo vivo que se estrellaba ferozmente contra los corazones casi oxidados por la desesperación de los dos campeones. 9 posibilidades de muerte, 1 de vida. Esperar, sin embargo, significaba 10 posibilidades de muerte y ninguna de vida. Esta pregunta de opción múltiple era cruel, pero simple. Steven y Wayace miraron fijamente al joven que estaba frente a ellos. Sus ojos, nublados por una inmensa presión y una fatiga interminable, reflejaban los ojos de H, que ardían con una llama pura. Eran campeones, personas en la cima de la pirámide, acostumbrados a supervisar el panorama general, acostumbrados a resolver problemas con los datos más racionales y vastos recursos. Pero cuando el problema escaló al nivel de un dios, toda su experiencia, todo su orgullo, se desvaneció al instante. Sus mentes estaban bloqueadas por el concepto de invencibilidad. Sin embargo, este joven frente a ellos, este plebeyo que había ascendido desde abajo paso a paso, parecía no tener en mente el término invencible. Solo sabía que si había un muro frente a él, encontraría la manera de atravesarlo. Si el camino era un abismo, encontraría la manera de construir un puente sobre él. Este tipo de persistencia y tenacidad, de analizar con calma todas las cartas del triunfo en una situación desesperada y luego, obstinadamente, forjar un camino hacia la supervivencia con menos del 1% de posibilidades de victoria, era el encanto más primario y conmovedor de la profesión de entrenador. Ellos, estos campeones de alto rango, habían perdido el control durante demasiado tiempo.
un silencio largo y sofocante. Finalmente, Steven exhaló lenta y profundamente un aliento turbio. Ese aliento pareció disipar toda la vacilación, la reticencia y la desesperación de su corazón. Su cuerpo, despeinado por la ceniza volcánica y el sudor, se enderezó en ese instante. El aura de Oen el campeón, como una espada recién desenvainada, se volvió a ser afilada y firme. Se acercó a Che, no dijo nada, pero levantó la mano y, con todas sus fuerzas, la presionó fuertemente sobre el hombro no tan ancho de Che. Tienes razón. La voz de Steven ya no tenía su ronquera y derrota anteriores, sino que había recuperado la calidad profunda y resultado única de un individuo fuerte. En lugar de pudrirnos aquí, escuchando los gritos desesperados del exterior, es mejor crear personalmente un milagro, aunque solo haya una probabilidad entre 1000 millones. Giró la cabeza, su mirada como una antorcha, mirando hacia Uayace. Uayace. Estoy aquí. Uayace también se enderezó. Aunque el color no había regresado por completo a su hermoso rostro, sus ojos azules habían recuperado el foco. Ciudad Sooctópolis es el último bastión, la última chispa de vida en la región de Oen, e incluso en el mundo entero. La voz de Steven fue inequívoca. Este lugar te necesita, y me necesita a mí. Mientras H esté en el pilar celestial, nuestra misión es organizar todas las fuerzas de combate disponibles y defender este lugar. Aunque tengamos que usar nuestros cuerpos para llenar las interminables inundaciones y lava, debemos comprar el último poco de tiempo para él, para nosotros. Comprendido. Uayace asintió pesadamente. Él entendió. Ahora no era el momento para la autocompasión. Cada uno tuvo que luchar en su posición hasta su último aliento. Un Che era la lanza más afilada, que penetraba hacia el corazón de los dioses. Y eran el escudo más fuerte, protegiendo esta lanza de ser rota por las consecuencias. Al comprender esto, el temperamento artístico de Uayace también experimentó un cambio sutil. Ya no era el elegante y melancólico guardián, sino un maestro trágico, preparándose para ofrecer su más magnífica y última actuación en el escenario del apocalipsis. Sacó una Pokéball de su cintura, una que era completamente azul y pulida como una obra de arte, y se la entregó solemnemente a Che. Mias, Milotic. La voz de Uayace transmitía la solemnidad de confiar en su creación más preciada. Su control sobre las corrientes de agua podría ser el único poder capaz de abrir camino en ese mar donde incluso las leyes son caóticas. Su salvaguardia podría protegerte a ti y a tus compañeros de una erosión energética imprevista. Miró profundamente a H. Tómalo, H. Sé que el intercambio de Pokémon entre entrenadores es un tabú y representa una falta de confianza. Pero ahora les pido que acepten esta falta de confianza. Porque detrás de ella está mi confianza y la de Ciudad Sooctópolis. Unche no fingía modestia. Él sabía el peso de esta Pokéball. Este no era solo un campeón poderoso a nivel Pokémon, pero también las fuertes apuestas que dos campeones tenían en él, un recién llegado, para el destino del mundo entero. Extendió la mano y tomó la Pokébola fría, pero aparentemente ardiente. Miró a los dos campeones que tenía delante. Uno, el rey de la tierra de Oen, el recolector de minerales más fuerte. El otro, el príncipe de los océanos de Oen, el más magnífico artista de tipo agua. Representaban el mayor poder de combate de los entrenadores humanos de esta región, ídolos y deidades guardianas admiradas por innumerables personas. Sin embargo, en ese momento, habían puesto toda su esperanza de sofocar esa catástrofe que acabaría con el mundo enteramente en él. Unche no dijo más. No hubo grandes declaraciones como seguro que tendré éxito, ni promesas solemnes como por favor, quédese tranquilo y déjemelo a mí. Todas las palabras, en ese momento, parecían pálidas e impotentes. Simplemente coloca la Pokébola azul en el punto más importante de tu cintura. Luego, mirando a los dos campeones, ascendió con fuerza. Un asentimiento. Fue una promesa para un mundo. Hecho todo esto, se dio la vuelta con resuelta determinación. Sin el más mínimo rastro de vacilación. Avanzó a grandes zancadas, caminando a paso rápido hacia la puerta poco iluminada del centro Pokémon. Cada paso era increíblemente firme. Cada paso parecía aplastar la sombra de la desesperación bajo sus pies. Steven y Uayace se quedaron quietos, observando en silencio su figura que se alejaba. Viendo pasar entre los heridos que yacían en el suelo, todavía gimiendo de dolor.
viéndolo pasar junto a las familias apiñadas, llorando suavemente. Observándolo caminar junto a los sobrevivientes, cuyos ojos estaban entumecidos, habiendo perdido toda esperanza. Su figura no era alta, e incluso parecía algo delgado después de tantos días de prisas. Pero a los ojos de los dos campeones, esta figura parecía crecer infinitamente más alta. Él solo cargó con un mundo al borde del colapso. La puerta se abrió de golpe. El extraño y colorido mundo exterior, envuelto por la tormenta y el sol abrasador, irrumpió instantáneamente. El vendaval, con lluvia torrencial, aullaba como fantasmas. El ominoso cielo carmesí a lo lejos proyectaba su sombra, larguísima. La figura del Che no se detuvo ni un instante y entró directo a ese mundo insólito perteneciente a los dioses. Luego desapareció entre el viento y la lluvia interminables. La puerta se cerró lentamente, cortando todo lo que llegaba desde el exterior. Dentro del centro Pokémon, todavía era un infierno viviente lleno de lamentos y desesperación. Pero por alguna razón, los corazones de todos parecieron sentir un cambio sutil, indescriptible y débil. Detrás del Che estaba el último bastión de la civilización humana. Y ante él estaba el infierno donde los dioses campaban a sus anchas.